Estamos en vivo en la pantalla de Canal 5, comenzando el segundo bloque de Panorama Informativo. Atención, las personas adultas tienen que comenzar a cuidarse y mucho, sobre todo en la alimentación, para prevenir los dolores de los huesos que aparecen, se van gestando de manera silenciosa y cuando aparecen realmente se tornan un problema. Así que este es un tema muy interesante que estaremos desarrollando con la licenciada Claudia Verón. Buenas noches, Claudia. Buenas noches, Cristian. Buenas noches a todos. Justamente la salud de los huesos es un tema súper importante y que no es solo darle importancia ya cuando somos adultos, sino que esto empieza a gestarse a partir de la niñez, ¿sí? Nosotros tenemos los huesos, que son la parte principal funcional de nuestro organismo, que nos permite movernos, pero al mismo tiempo cumplen muchas funciones para proteger los órganos, ¿sí? Y de esa manera también está formado al mismo tiempo por la parte muscular, los tendones, articulaciones, y nosotros tenemos que cuidar y preservar el conjunto, ¿sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado y por eso mencionaba y destacaba el tema de los niños. Hay que hacer una prevención y un cuidado que es fundamental porque desde la etapa de crecimiento y desarrollo, la adolescencia es el estado más crítico en donde hay que tener en cuenta incorporar todos los nutrientes que son necesarios para cuidarlos y después ya a partir de los 30, 35 años, tanto en mujeres como hombres, ya empieza a no voy a decir, digamos, como a perder todo, pero despacito como que el Exacto. organismo lo va eliminando, porque ya es propio y Por normal, supuesto. digamos, es de parte de la naturaleza, ¿no es cierto? Entonces tenemos que tratar de cuidar por ese motivo. ¿Qué pasa? Las enfermedades más comunes que suelen darse a causa, digamos, de un desgaste de los huesos, la parte de la, perdón, que es la Osteoporosis. osteoporosis, sí, Ujú. me perdí un poquito, la osteoporosis y si no las enfermedades articulares como ser la artrosis, ¿no es Sí, cierto? sí. Entonces, de las dos maneras nosotros podemos cuidar y prevenir que aparezca en una edad muy temprana. Pero una vez que se diagnostican estas enfermedades, no hay una cura, pero sí hay un cuidado para evitar que siga avanzando esta Ujú. enfermedad y que obviamente causa mucho dolor, ¿no es Por cierto? supuesto. Yo te quiero contar el caso de mi mamá, por ejemplo, una persona que trabajó mucho tiempo, tiene más de 60 años, cumplió 70 el pasado lunes y nunca tuvo un síntoma. Ujú. Hasta que de un día para el otro comenzó a dolerle la rodilla. No quieren aceptar a veces, uno Claro, no quiere ceder al dolor, se exige hasta que se vuelve algo realmente insoportable. sí. Y es ahí donde se van a hacer las placas, el estudio para medir la calcificación de los huesos y nos enteramos que aparece la osteoporosis y la artrosis en algunos casos también. Exactamente, puede darse los dos en conjunto o si no se dan por separado. Y justamente las mujeres tenemos la mayor predisposición a Exacto. padecer esta por muchas cuestiones hormonales, ¿sí? Y obviamente los embarazos, los bebés se llevan parte de nuestra reserva de calcio. Entonces por eso hay que tener en cuenta que este es uno de los minerales críticos también en la etapa de lo que es la parte del embarazo, que hay que tener mucho en cuenta, ¿no es cierto? Y no hay que dejar pasar por alto que los requerimientos aumentan un poco más que cuando no hay un embarazo. Exacto. Y después de la menopausia también, ¿sí? Hay que tener en cuenta también que el calcio se elimina mucho a través de la orina. Entonces, por ese motivo, los riñones son los que se encargan de filtrarlo, de eliminarlo. Y por esto hay que tener en cuenta una reserva importante en el organismo para que de esa manera nosotros podamos tener los niveles digamos, bien, ¿sí? Bien, perfecto. No excedernos ni tampoco estar debajo de eso, pero ahora vamos a dar los tips o consejos, ¿no es cierto?, para tener en cuenta y de qué manera podemos aprovecharlo. Muy bien. En primer lugar, lo que puse fue la lista de lo que hay que evitar. ¿Por Ajá. qué? Porque esos son los que, en cierta forma, inhiben la absorción o hacen que se elimine más rápido el organismo, Claro. ¿sí? ¿Y cuáles son los alimentos? Principalmente las bebidas alcohólicas son las que van a hacer que se barra mucho más rápido el calcio de los huesos. El tabaco, las bebidas del café principalmente por el aporte de muchos fitatos que tiene, el azúcar, el trigo, me refiero a las harinas de trigo. ¿Por qué? Porque también tiene un tipo un alto aporte de fósforo que eso hace que se inhiba un poquito la absorción del calcio en ese momento. No significa que tengamos que dejar de consumirlo, sino que se consuma en menor cantidad. Muy bien. Y el sedentarismo. Esos son los factores que van a hacer
que el organismo aproveche mucho menos el calcio, ¿no es cierto? Y obviamente que los huesos no se componen solamente del calcio, sino que también de otros minerales como ser el fósforo. Y para que esto sea mucho mejor, nosotros tenemos que facilitarlos a través de la absorción con la vitamina D. Y que esto lo podemos lograr de una forma muy natural, que es exposiciones breves al sol. Obviamente que ahora cuando empieza a hacer el calor no vamos a recurrir a esos horarios, digamos, entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, que es donde está mucho más fuerte, sino que elegir otros momentos. Y con 10 o 15 minutos de exposición al sol, exponiendo la mano, el brazo, la cara nomás, ya es una fuente súper natural de esto, de esta reserva, entonces va a permitir que se absorba mucho más fácil, Muy ¿sí? bien, perfecto. Y son los alimentos que tenemos que aumentar su consumo porque son fuente de calcio, principalmente siempre son los de origen animal. La leche, el yogur, los quesos, pero tendremos que elegir las versiones descremadas y no enteras, ¿sí? Porque es Ajá, mucho mejor. muy bien. Los pescados de mar son los que más tienen y por ahí los que más concentración de calcio tienen son las sardinas que vienen enlatadas, que las conseguimos enlatadas acá principalmente. Bueno, estas son las que más calcio nos aportan. Muy Los bien. vegetales principalmente por ahí lo que es espinaca, acelga, brócoli, coliflor. Pero al mismo tiempo entramos en un debate porque estos vegetales también son fuente de hierro. Y hay que tener en cuenta que el hierro y el calcio compiten con la absorción. Ajá. Entonces, no pasa nada, digamos, si consumimos estos dos alimentos al mismo tiempo porque de una u otra manera algún nutriente vamos a estar aprovechando, ¿sí? Si nosotros estos vegetales lo acompañamos con algún jugo que es rico en vitamina C, vamos a aprovechar más el hierro. Si lo acompañamos estos vegetales con alguna porción de queso o huevo que son fuente de calcio, vamos a estar aprovechando más el calcio, Muy ¿no es bien. cierto? Y la vitamina D. Aprovechar el consumo de los frutos secos, que son principalmente las avellanas y las almendras las que más nos van a aportar el calcio. Las semillas, principalmente el sésamo blanco, el amaranto, la amapola, que son fuente de calcio también y que esto lo podemos incorporar en todas las preparaciones que queremos, ya sean los panificados, ¿no es cierto?, para elaborar los propios panes o para agregar a las comidas como en cierta forma un condimento y entonces de esa manera estamos incorporando un extra de calcio que está bueno hacer algo de forma natural. Y bueno, como mencionaba la vitamina D, que eso se hace de forma natural y si no es así, digamos que lo podemos hacer, se suplementa en el caso de que sea necesario y lo considere el médico en este Ajá, caso. perfecto. También existen suplementos naturales que vienen fortificados con la vitamina D que se puede acompañar a este proceso, pero si no es necesario lo podemos obtener de fuentes naturales. Muy bien. Bueno, yo traje como ejemplo un menú de un día, Muy bien. como para tener referencia, ¿no es cierto?, de qué manera también podemos incorporar más calcio. Entonces tenemos una distribución de las 6 comidas en el día, donde incorporamos como opciones de desayuno y merienda, por ejemplo, un vaso de leche o yogur en este caso, y los que son intolerantes a la lactosa pueden incorporar las leches vegetales. Como Muy bien. mencioné, uno de los frutos secos que más calcio aporta es la almendra, entonces podemos hacer una leche vegetal, ¿no es cierto?, acompañado de una cucharada sopera de alguna semilla, que es fuente de calcio también, como mencionamos entonces, la amapola, el amaranto o las semillas de sésamo blanco, con una cucharada de germen de trigo que también tiene una muy buena fuente de calcio. En el almuerzo podemos hacer alguna tortilla de vegetales, que tenemos los vegetales fuente de calcio, como mencionábamos, la espinaca, la selga, brócoli, coliflor, con el huevo, que también nos aporta algo de vitamina D, más alguna porción de carne magra. ¿Sí? Entonces tenemos algo de proteínas con fibra, que también nos va a ayudar a regular el intestino y da un efecto de saciedad. Como cena tenemos la opción de alguna ensalada de arroz con un medallón hecho de alguna legumbre. Por ejemplo, puede ser de lenteja, de arveja, de soja, en donde de esa manera también incorporamos un poquito de calcio que nos aportan algo las legumbres, pero también son fuente de hierro que está bueno para reforzar las defensas. Muy bien. Y de colaciones podemos incorporar algún mix de frutos secos, que puede ser la combinación de los frutos secos de nueces, almendras, avellanas con pasas de uva. Y de postre,
alguna gelatina con frutas. ¿Por qué se incorpora la gelatina? Porque la gelatina tiene mucho colágeno, que eso también ayuda a la parte articular, ¿no es cierto? Y también forma parte de la estructura de los huesos. Entonces, de esa manera nosotros tenemos en un día, podemos incorporar en cada momento algo que tenga este mineral que es fundamental, ¿no es cierto?, para el organismo. Y no Muy solo bien. para los huesos, sino también para la contracción del músculo y muchas otras funciones que cumple más el calcio. Pero hoy nos destacamos más en lo que sería en la parte de los huesos y articulaciones. Muy bien, o sea que la alimentación fundamental siempre en este tema. Totalmente. Y además tener en cuenta que el tema de la actividad física es importante en este caso porque cuando se inicia la actividad física es un facilitador de la absorción del calcio. Hace que el cuerpo lo aproveche, lo retenga en el organismo y no lo elimine a través de la orina. El sedentarismo lo peor entonces. Sí, en este caso es lo peor, con más razón todavía, ¿no es Sí, cierto? sí. Y también tener en cuenta de que hay que mantener un peso estable, un peso saludable, para que, si en el caso de la artrosis, perdón, no genere más dolores y Por más supuesto. molestia y más desgaste, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera, al tener un peso estable y controlado, esto hace mucho más fácil el tratamiento. Muy bien. Muchísimas gracias, Claudia. Súper interesante lo que Dale, nos comentaste muchas hoy. gracias. Muchas gracias. Compartimos otra pausa, breve corte, enseguida volvemos.